¿Cómo están, amigos? Gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a ver la gestión de la matriz I per se dentro del contexto de los riesgos en los que podrían estar inmersos algunas actividades laborales en el entorno de la empresa. Para esto vamos a ver una actividad preliminar de este entorno que nos va a ayudar a contextualizar el tema de los riesgos. Es importante que veamos algunas normas complementarias. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema OSAS de Estados Unidos, que fue promulgado en diciembre del año 1970. Existe mucha información importante de las normas y estándares que se encuentran en esta y otras páginas, como las normas ANSI y otras, que nos podrían ayudar a hacer un análisis mucho más completo. Dentro del sistema internacional también vamos a tener el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la Comunidad Económica Europea. Ellos tienen mucha información relevante con respecto a los riesgos emergentes. A través de ellos también podemos encontrar otro tipo de información, encuestas que nos van a permitir ver cómo es el tema que se va manejando en la comunidad internacional. Tenemos directivas, legislación, que nos van a ayudar también a esta gestión dentro de los riesgos laborales. Tenemos el Sistema Nacional de Calidad en nuestro país. También tenemos, aquí es importante mencionar que todo el tema de normas técnicas ha sido migradas del INDECOPI al INACAL por una ley que se promulgó junto con la modificatoria, la 3022-2, ese mismo día. Aquí vamos a encontrar pues los borradores, las discusiones de las normas técnicas que se van a publicar, algunas ya están reglamentadas. Podemos ingresar también a las referencias del Ministerio de Trabajo, o también podríamos estar ingresando también a la SUNAFIL. Son las páginas que son relevantes dentro de la gestión que vayamos a desarrollar. Ingresemos un poco a esta herramienta. Esta herramienta nos va a llevar por todo un contexto de análisis económico, porque es importante ver también el entorno económico dentro de la gestión de la seguridad y salud del trabajo. Ingresamos a nuestro país, aquí a Perú. Vamos a tener normas estadísticas del Ministerio de Trabajo, que nos presenta cuáles son los índices de accidentabilidad o enfermedades ocupacionales que se están presentando en las diferentes áreas o actividades económicas dentro de nuestro país. Es importante ver esto porque nos va a ayudar a tener una perspectiva de las actividades laborales que van a desarrollarse dentro de la empresa. El Ministerio de Trabajo nos presenta aquí una información muy vasta con respecto a las diferentes actividades estadísticas, los reportes que se ejecutan, porque no se olviden que la ley obliga a los empleadores a enviar información con respecto a esto, y esta información es muy valiosa para las estadísticas nacionales y determinar alguna variabilidad que se está presentando, que es lo más importante. Cuando nosotros hagamos el análisis del entorno de la empresa, donde se va a desarrollar, esta matriz, en este ejemplo vamos a ver una matriz que corresponde a una empresa de aproximadamente 2.000 trabajadores con 30 oficinas a nivel nacional. Tiene 20 en Lima, 20 oficinas donde están 2 plantas principales, aproximadamente 600 puestos laborales, y son matrices que se tienen que manejar desde una central. Entonces, vamos a ver un poco el desarrollo de esto y les va a ayudar a tener una contextualización para algunos que recién están viendo este tema. Es importante decirles que esto es una guía, no se pretende acá abarcar temas que ustedes deben haberlo desarrollado por un conocimiento de cientos de horas, no solamente en capacitación, sino también en experiencia para el manejo de riesgos laborales. Esto es una ayuda que les puede presentar a cómo manejar en algunos casos
para algunos que todavía no lo han visto, pero básicamente esto es un material de apoyo, eso hay que aclararlo, es un material de apoyo. Fíjense, cuando ustedes tienen una empresa, estamos aquí en Perú, esta es información del CENAMI, por el último fenómeno del Niño que se presentó, ya nos dice cuál es la distribución de los riesgos a nivel nacional y las alertas que se van a presentar. Tanto el PREDES en su momento, como un documento muy importante, como la ley del SINAGER, INDECI, nos dicen que el 46% del territorio nacional está propenso o es vulnerable a algunos riesgos de diferentes características, pero básicamente los de origen natural. En estos naturales pues tenemos el tiempo de lluvia, el Niño, el fenómeno del Niño, la Niña, también tenemos algunos temas, erupciones volcánicas en el sur y diferentes características de los fenómenos naturales, también la radiación solar. Entonces es importante que los riesgos laborales se ven no solamente dentro de la empresa, dentro de las funciones del puesto laboral, sino que esas funciones y por ese puesto laboral tenemos trabajadores que van a salir fuera de la empresa, ¿no? Pueden estar en una filial o pueden llevar productos como el personal de ventas, el personal de asistencia como del Ministerio de Salud, la Policía Nacional, etcétera. O sea, existen diferentes actividades laborales que siempre van a estar expuestos a estos fenómenos de origen natural. Entonces es importante que veamos información relevante que nos va a ayudar a hacer un pronóstico y construir escenarios probabilísticos frente a ello, ¿no? Entonces acudimos a información de organismos internacionales reconocidos, como la NOAA, que nos presenta pues a través de sus diferentes herramientas, satélites, etcétera, cuál es el pronóstico de algunas temporadas, ¿no? Entonces también los organismos nacionales ingresan a esta información y pueden enviar las alertas. Es importante las alertas, recibirlas y tomarlas de los centros autorizados para evitar las especulaciones, y ahí pues hay todo un tema de crisis, ¿no? Ingresamos a Perú. Dentro de Perú vamos a ver, por ejemplo, el INDECI nos presenta un calendario muy interesante de cuáles son los principales riesgos que se presentan y en diferentes temporadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la lluvia, miren, aquí nos dice que en esta información nos dice que en la sierra y la selva, en qué meses se está presentando, es en el verano. Entonces, aquí podríamos decir, fíjense, si nosotros tenemos una empresa que va a abastecer una serie de productos a la zona norte, deberíamos hacerlo previo a diciembre, ¿no? Entre octubre, noviembre, para que abastezca todos los meses, mientras no sean perecibles. O tener un almacén transitorio que podría ayudarnos a abastecer. Hay que pensar también en la responsabilidad social. No solamente se trata de tener un negocio, generar una utilidad, que es lo importante, sino proteger a las personas, a nuestros trabajadores y a la ciudadanía, porque al final toda la actividad laboral está en función a la población, que es el beneficiario, ¿no? Entonces hay que tener toda una estrategia diseñada para ello. Vamos a tener que también el Ministerio de Trabajo nos presenta cuáles son las partes más vulnerables o donde se ha presentado una mayor accidentabilidad en relación al trabajador. Entonces es importante porque eso nos ayuda a prever dónde deben estar el mayor esfuerzo que debemos hacer en el área preventiva, ¿no? El CENAMI también nos habla pues de los pronósticos de radiación ultravioleta para el personal que va a viajar o va a estar fuera de las oficinas por actividades laborales. No se olviden que hay una ley de protección de rayos solares. Hay que ver esto, revisar y cuáles son las medidas de protección, los equipos de protección personal que hay que darle a los trabajadores, las recomendaciones, no solamente en este tema, pues el tema de los colegios, ¿no? Los colegios ya no pueden hacer esas ceremonias que a veces eran muy largas, ¿no? Entonces a veces las ceremonias ya son muy cortas, porque realmente hay que responder, pues hay un cambio climático que se está dando y tenemos que evolucionar, ¿no? Entonces, y justamente el área de riesgos laborales, las áreas de riesgos integrales son los que pues tienen que ver este análisis completo, ¿no? El Perú, para esta empresa que estamos analizando,
pues tiene un área de influencia, ¿no? Es importante que veamos cuál es el área de influencia a donde va a estar sometida las actividades laborales, ¿no? Los trabajadores van a estar ahí. Entonces vamos a distribuir geográficamente, decimos cuáles vamos a diseñar de acuerdo a la actividad de cada uno que ustedes desarrollen. Ingresamos a ver aquí a Lima. Vemos que aquí en Lima hay una información importante, los ingresos. Esta herramienta también les puede servir pues para tomas de decisiones financieras, en qué momento debo realizar actividades, cuál es el rendimiento. En salud, por ejemplo, veamos en esta parte de aquí, nos habla de la mortalidad infantil. Por ejemplo, si ustedes trabajan en temas de salud, evidentemente pues tienen que viajar, a hacer una campaña, a ver qué es lo que está sucediendo, cómo se puede evitar la causalidad de esa mortalidad, y llegar a esta región, pero ¿en qué momento? ¿En qué época? Lo vamos a hacer en época de mayor lluvia, cuando hay mayores fenómenos naturales, climáticos, que incrementan el riesgo, o lo hacemos en otro momento. Esas son decisiones, pues estas herramientas sirven para tomar esas decisiones estratégicas, ¿no? ¿En qué momento hay que programar esa campaña? Lógicamente, si vamos a tener también influencias pues, de vectores, ¿no? Como el Zika, el dengue, etcétera. O sea, esas son estrategias. En el área de Lima, esto está marcado con rojo, porque es una zona que en la época de lluvia pues, se producen los huaicos. Aquí vamos a tener la zona que está en la zona central, Chosica, donde se presentan mayores fenómenos, consecuencias de los fenómenos naturales, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis, hay que desarrollar una estrategia que se va a hacer en un futuro inmediato o de largo plazo. Bien, veamos esta empresa. Este es el Lima con sus diferentes distritos. Tenemos aquí todo un tema de información que nos va a servir para las diferentes actividades, ¿no? Ya les he dicho, mucho va a depender qué desarrollo, qué actividad está ejerciendo esta empresa. Entonces, vayamos a ver un poco el tema de la gestión del hiper. Tenemos estos locales, ya les he dicho que esta es una empresa que tiene 30 locales a nivel nacional, 20 en Lima, tiene unas 10 filiales a nivel nacional en diferentes regiones, y por temas de ejemplo vamos a ver aquí dos de ellos, ¿no? Entonces tenemos locales en Miraflores, tenemos locales en Chorrillos, en Lima Centro y en Lince. Entonces todos estos locales tienen un hiper, ¿no? Se ha hecho un análisis, aproximadamente son casi 500 puestos laborales para todo el universo de esta empresa. Vamos a ingresar dentro de un momento de uno de estos para ver, tenemos que ver cuál es la distribución de la población de estos locales, ¿no? Entonces vamos a tener que el local de Miraflores, que está en San Martín, hay 10 mujeres, 9 hombres, 19 en total, ¿cuánto corresponde? Sí, en fin, tienen que desarrollar toda esta actividad, porque también no se olviden que hay una ley de protección de madres gestantes, ¿no? Hay una protección especial para las personas que están en edad, las mujeres que están en edad de 15 a 49 años, me parece que dice la ley. Entonces hay una serie de consideraciones, ¿no? También el periodo de lactancia, ¿no? Cuando están en esta fase, digamos, no se les puede dar una actividad de mayor riesgo. Vemos la distribución poblacional, esto es importante. Vamos a ver cuál es el cálculo de aforo. Habíamos hablado de la ley del SINAGER, que tiene un brazo técnico que se llama el PLANAGER. Ellos nos presentan el texto que es el que ven aquí, relacionado al Reglamento Nacional de Edificaciones, donde nos habla pues cuáles los metros cuadrados por persona en hospedajes, educación, en salud, industria, comercio, oficinas. Lo que nosotros vamos a trabajar es el tema de las oficinas. También aquí hay una información en la A130, que es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es información que tienen que ustedes acudir. Esta información que está es parte del PLANAGER, pero es del Reglamento Nacional de Edificaciones, nos dice también cuál es el cálculo de aforo de las oficinas, ¿no? O sea, cuántos trabajadores
dependiendo de los ambientes, sala de espera. Por ejemplo, aquí tenemos salas de espera, área de atención. Toda esta información nos permite hacer una simulación y de estar dentro de los parámetros para ver los aforos de las oficinas o de los ambientes donde se van a desarrollar las actividades. Es importante cumplir estas normas técnicas porque en función de ellos van a ser los planes de evacuación. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video que nos han estado pidiendo un desarrollo un poquito más preciso con respecto al IPER de acuerdo a la normatividad. Bien, regresemos. Entonces estamos aquí. Vamos a ver dos ejemplos, como le comenté. Vamos a ver el local de Santa Cruz, que está en Miraflores. El local de Santa Cruz, este es ya la estadística de cuántos riesgos hemos encontrado. En otro video anterior ya les habíamos mencionado el tema de los códigos. Es importante codificarlo porque eso nos va a permitir tener el detalle de cuáles y cuántos riesgos están presentándose o tienen mayor incidencia en el local donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. De esta información se les recomienda que deben salir los planes o los programas de capacitación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí estadísticamente nos dice que el código D52 tiene una mayor incidencia de 125. Entonces, estadísticamente ya tenemos cuáles son los riesgos que tienen mayor relevancia o se están presentando en mayor cantidad en la empresa. Entonces de aquí salen las capacitaciones generales. Ojo, podemos tener un solo riesgo que podría ser con una alta probabilidad de una afectación a la salud o una invalidez permanente o muerte, y eso es muy relevante. No digamos que porque solamente hay un riesgo de ellos y acá hay 125 vamos a trabajar en los 125 y ese uno lo dejamos. No, ese uno vendría a ser el riesgo significativo. Y eso es lo que está saliendo aquí. No se olvide que esta información es de acuerdo a la metodología de la 050 del Ministerio de Trabajo, por resolución ministerial que ya lo hemos hablado anteriormente. Asimismo, la SUNAFIL ya publicó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo. Es una guía muy interesante, donde también nos habla de lo mismo y nos dice, por ejemplo, cuando hablamos de ese riesgo, si uno fuera intolerable, inmediatamente tenemos que trabajar o paralizar. Esto lo vamos a ver ahora en el tema del informe. Entonces, acá lo más importante es cuántos riesgos son significativos y cuántos son no significativos y cuántos son significativos. No se olviden que esa ponderación es la que da en la resolución ministerial 050. Está ahí. Entonces vayamos a ver el IPER del local de Santa Cruz en Miraflores. En Miraflores hemos encontrado esta información que nos viene del IPER de la valorización, y vamos a ir, estos son los códigos, ¿no? Estos son los códigos de la categorización que hemos estado hablando, porque esto es interesante que lo vean. Pueden acudir a estándares internacionales. Esto lo hemos tomado de España. Estas son las tablas de ponderación. Esta es información del Ministerio de Trabajo. Cuántos puestos, cuál es la población, cuáles son los riesgos. Fíjense, recuerden, a ver, veamos acá. En el IPER nos dice que acá hay los riesgos significativos que hemos hallado, son dos, ¿no? Vamos a ver todos en general. Esta es una información porque en este local de Santa Cruz, que es la planta de procesamiento, la oficina principal, tenemos cerca del 50% de puestos laborales y casi el 50% de la población de esta empresa. Entonces es bastante amplio el IPER, y justamente esta herramienta, la contabilización de estos códigos a través de unas fórmulas que son bastante sencillas de trabajar, podemos contabilizar esto, ¿no? Esto obedece a una fórmula que hace un conteo, está contando el IPER y nos está botando pues aquí cuántos códigos F63, etc. Para este riesgo hemos encontrado que, fíjense, el código F44 y F72 han salido como significativos, son dos. Entonces
Esos dos aparecen aquí, aparecen acá. Entonces, esos son los que tenemos que trabajarlos prioritariamente. Pero esa es una metodología que está en la 050, de los cuales ustedes tienen que acudir. Entonces, en esta herramienta también vamos a tener a la mano lo que va a ser el mapa de riesgos de esta empresa. Esta es información a la mano que deberíamos de tenerlo porque nos va a ayudar a esa gestión. No se olviden que estamos aquí hablando del tema de la gestión del IPA. Esta es una forma, ¿no? Existen otras maneras como ustedes deberían gestionarla y podrían acudir a ella. Producto de un hiper, pues no se olviden que dentro del plan anual de seguridad y salud del trabajo, que aproximadamente son 13 o 14 programas, los programas constituyen el plan anual que lo aprueba el comité, que es una vez al año, que es más o menos el último comité de diciembre que tienen que ser aprobados para el ejercicio del siguiente año. Vamos a tener inspecciones, ¿no? Entonces las inspecciones nos van a generar una información. Nosotros estamos inspeccionando, levantamos la información y se tiene que pues evidenciar esto en un registro. Este es uno de los registros que da el Ministerio de Trabajo en la resolución 050, me parece que en la primera parte, donde este es uno de los registros obligatorios que hay que tener, ¿no? Este registro es lo que nos va a pedir el inspector cuando venga y esto pues es en función al cumplimiento de las actividades que estamos desarrollando. Una vez que realicemos una inspección, evidentemente pues hay que ejecutar las actividades, hay un plan de acción que tenemos que llevarlo en un documento. Ese documento tiene que tener responsables, ya el IPER, eso lo vamos a ver más adelante en otro video. No se olviden que aquí habíamos encontrado dos riesgos significativos, ¿no? Entonces el Ministerio nos dice los riesgos significativos tienen que tener un tratamiento mucho más pronto, mucho más especial. No nos habla de fechas. Con respecto al tema intolerable, sí nos dice no actuar hasta que se haya reducido el riesgo o detener la actividad. Y ahí ya pueden abordar un tema de gestión de riesgos propios de la empresa, porque al final lo que se busca es proteger al trabajador. No se olviden, no olviden ese horizonte, ese es el objetivo. Esta es una forma de cómo presentar los riesgos significativos, dónde se ha presentado, qué es lo que tienen que hacer, qué actividades hay que desarrollar, pero ustedes pueden tener otro formato interno, eso no es mayor inconveniente. Lo importante es que ustedes demuestren documentariamente, primero, que no se olviden que el riesgo es una estimación matemática. Si les ha salido en la ponderación que nos da el Ministerio y nos dice que efectivamente ahí hay un tema de tratamiento, tienen que hacerlo y tienen que dejar la evidencia documentaria de todo ello, pero cumpliendo estándares. Muchas veces, se controla un riesgo, se trata un riesgo y se está generando otros riesgos. No, los riesgos se tratan, se controlan a través de diferentes estándares a los cuales ustedes tienen que acudir. A ver, vamos a ver, les he dicho que hemos visto dos ejemplos. Acá estamos hablando del local de Santa Cruz en Miraflores, pero vayámonos pues a una sede que tenemos en provincia, ¿no? Entonces aquí vamos a ir a una sede de provincia para ver cómo ha ido el IPER por allá. Entonces nos vamos ahí a Arequipa. En Arequipa tenemos otra planta. Es una de las centrales, una de las más grandes que tenemos, y también hacemos un estudio de rendimiento. En Arequipa tenemos otros riesgos ambientales, como por ejemplo la influencia del ser que estamos próximos al volcán Misti, estamos muy próximos a un área de influencia del Sabancaya o también del Lubinas. Entonces veamos un poco el análisis de los organismos competentes que nos dicen con respecto a esto. Vamos a acceder a información de la Universidad de Ingeniería a través del SISMI, porque es importante esta información. Aquí están distribuidos los acelerómetros, ¿no? O sea, para ver el tema de los movimientos sísmicos. Entonces aquí nos vamos a Arequipa. Y en Arequipa vamos a ver dónde están instalados los acelerómetros que nos van a ayudar pues a tener una información mucho más
clara de los movimientos sísmicos, porque aquí hay que hacer programas de prevención tanto de infraestructura como de planes de emergencia. Entonces, esta información es importante para ver el comportamiento, la plasticidad de las estructuras, el estudio geológico que tienen que hacer antes de que se desarrollen las estructuras, esa información muy importante para la protección del trabajador en los casos de emergencia. Lo que se quiere pues que las infraestructuras resistan, ¿no? Y que el personal no salga dañado. Entonces hay una información muy vasta. Y aquí tiene que acudir pues a los temas de principios de competencia que ya también están contemplados en la ISO 9000 versión 2015. Es importante los planes de emergencia porque ahora vamos a ver en el hiper un detalle que es importante aquí. Por ejemplo, veamos el tema del Sabancaya, ¿no? Este es el LOBI, el Observatorio Vulcanológico del INGEMET. El LOBI nos da alguna información, este es un simulador. Veamos, por ejemplo, cómo se desplazarían las columnas de las cenizas, digamos, a unos 5.000 metros de altura, ¿no? Entonces, decimos, yo tengo trabajadores que están en la ciudad de Arequipa, este es el MISTI, aquí está el Sabancaya, fíjense, el simulador nos dice cuál va a ser, cómo se va a diseminar las cenizas ante una posible erupción, ¿no? El Sabancaya está en una etapa de, creo que le llaman fumarola, que entonces está extendiendo algunas cenizas. ¿Eso va a llegar a la ciudad? Probablemente sí. En algunos momentos este simulador nos demuestra que sí podría llegar una cantidad de cenizas y hay que tomar algunas medidas preventivas o de protección del personal, ¿no? Tener un plan de contingencia en función a ello. Vamos a ver, entonces, aquí nos vamos a ver este local, este vendría a ser el hiper de nuestro local en Arequipa. Tenemos ahí una planta de procesamiento de la empresa que se ha hecho y vamos a analizar el hiper. Les dije que había un tema de riesgos naturales, ¿cierto? Vimos el tema de erupciones volcánicas, aquí está, lo pueden ver en esta fila, ¿no? Todos los puestos, hay un riesgo, un origen natural, la fuente de erupciones volcánicas, quedar envuelto o rodeado en gases, asfixia, quemadura, ¿no? Entonces acá lo importante es cuáles son las medidas de protección que deberíamos de tener básicamente, pues dotarlos de EPPs, ¿no? Entonces, todo este análisis es el que ustedes deben desarrollar dentro del IPER. Aquí estamos viendo el análisis de origen natural. También tenemos el tema de movimientos sísmicos. Ya habíamos hablado por qué entrar a esta información de la UNI a través del SISMIT. Es importante, ¿no? Es importante porque esto les va a ayudar a saber cómo le afectaría al trabajador o a los trabajadores con respecto a estas fuentes de peligro, ¿no? Y cuáles son los riesgos. Frente a esos riesgos hay que adoptar las medidas de control. Pedir de repente capacitaciones al Observatorio Vulcanológico del Sur, el OBS, que está en Arequipa, que el personal sea capacitado, ¿no? Igual veamos las categorías de los peligros, los códigos, cuáles son los riesgos. Esta información es un resumen de lo que aparece en el IPER, ¿no? Entonces todas estas categorías de los códigos, el grado de significancia, si son moderados o no son moderados, significativos o no, eso están aquí, están recogidos en esta estadística. Eso lo vamos a ver en otro video más adelante, ¿no? ¿Cuál es el mapa de riesgos de este local? ¿Qué zonas son más vulnerables? El almacén, las áreas administrativas, etcétera, ¿no? Eso es un análisis de desarrollo. Otro tema importante, vamos a ver aquí cuál es la información que también tienen que llevar dentro de la gestión, ¿no? Estos son los códigos, les habíamos dicho que tenemos aproximadamente 20 códigos y cada código representa pues un riesgo y ese riesgo lo desarrolla. No se olvide, ya habíamos visto en un video anterior
que los riesgos identificados los trabajadores tienen que conocer, las medidas de control, tiene que haber un proceso de capacitación. ¿Cuáles son las estadísticas? El cálculo estadístico, los índices mensuales de gravedad, etcétera. Toda esta información ustedes tienen que llevarla a cabo, ¿no? A ver, veamos por aquí. Esto es una forma de cómo presentar un informe. Esto es de la planta número 1, que vendría a ser en el Santa Cruz. Decimos cuántos riesgos hemos encontrado, estos son los códigos. Habíamos dicho cuáles, si son significativos o no significativos, cuántos puestos laborales, cuántos riesgos, en qué momento se tienen que levantar. Ustedes establecen en el momento. No se olviden que no hay, de acuerdo a la legislación, no hay una fecha establecida, salvo los riesgos intolerables, ¿no? Que tienen que ser inmediatos. Pero de ahí ustedes deberían establecer para que puedan saber cuál es el tiempo, cuáles son las conclusiones, las recomendaciones, el tiempo, el responsable. Y este es un listado que normalmente se puede presentar al jefe de planta, al jefe de producción, porque normalmente el hiper es un poco fastidioso, no todos lo ven, entonces hay que tratar de hacer un resumen. Esta es una forma, pueden encontrar otra forma. Este es el hiper y este es el mapa de riesgos. Podemos encontrar también el tema aquí de normas legales concurrentes con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Este es un trabajo que ha sido desarrollado por varios autores, ¿no? En aquella época, cuando yo estuve llevando el tema de seguridad y salud del trabajo en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, en la escuela de posgrado, nos pasábamos entre colegas esta información que ha sido adicionada, ¿no? Por diferentes autores. Se ha ido adicionando normas que vienen saliendo, pero todo esto es una base legal muy vasta que tiene que ver pues con la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y hay que conocerla de acuerdo a la actividad. Tiene mayor relevancia de acuerdo a las actividades, ¿no? En dónde se está desarrollando usted sus actividades empresariales, o dónde está haciendo el análisis de los riesgos de los trabajadores a los que usted está identificando. Entonces, esa información importante de la cual tiene que acudir. No se olviden que todo esto tiene que estar en el plan anual de seguridad y salud del trabajo. Eso lo vamos a ver en un siguiente video. Les agradecemos mucho su paciencia y esperamos volver a ver